Hola, bienvenidos al curso de filosofía. Mi nombre es Elia Cabrera, soy docente de la cátedra y estoy a cargo de esta primera clase que tiene como objetivo introducirlos en el tema del curso. Bueno, ¿de qué va a tratar esta clase? Como habrán visto, si ya estuvieron viendo el material del curso, que es fundamentalmente los módulos, módulo 1 y 2, el curso de filosofía tiene un eje temático o un hilo conductor que atraviesa los distintos autores y filósofos que vamos a estudiar en el curso. Esto quiere decir que cada filósofo, de cada autor, no vamos a estudiar todo lo que dijeron y todo lo que escribieron, sino que hacemos un recorte temático focalizando en un espectro de cuestiones, ¿sí? En un tema. Y ese hilo conductor o eje temático es la ética. Cuando hablamos de ética nos referimos a un conjunto de preguntas, de problemas, cuestiones en general, que constituyen un campo propio en la filosofía. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es, bueno, tratar de definir qué es la ética como una disciplina filosófica, de qué se ocupa la ética, cuáles son las preguntas que se plantea la ética, y vamos a presentar algunos de los principales problemas éticos. Estos problemas éticos luego los van a encontrar nuevamente cuando estudien los distintos autores bueno, que vamos a ver en el resto del curso, ¿sí? Es decir, muchos de los problemas a los que vamos a hacer alusión en esta introducción a la ética, luego los podrán reencontrar de manera más concreta en el contexto de la obra de un filósofo determinado. Por ejemplo, cuando en el marco de esta introducción hablemos del relativismo ético, o cuando hablemos del problema de la libertad, hacemos alusión a algunos problemas clásicos de la ética filosófica. Cuando ustedes vean, por ejemplo, sofistas, van a encontrar un ejemplo concreto de relativismo ético. Cuando estudien Spinoza, van a encontrar un ejemplo concreto de un abordaje filosófico del problema de la libertad. De manera que muchos de los conceptos y de las cuestiones que vamos a ver en estas clases van a ir reapareciendo en el transcurso de la cursada. Bueno, yo voy a acompañar esta exposición de un PowerPoint que les voy a presentar ahora. Todo lo que voy a decir en esta clase está basado en el texto Introducción a la Ética, que es el texto número 1 del módulo 1. Es importante que tengan en cuenta que esta clase no reemplaza la lectura del texto, sino que está pensada como un material explicativo que deben sumar a la lectura del texto. Vamos entonces al texto. Bueno, van a ver que el texto Introducción a la Ética está dividido en 3 secciones. Una primera sección que se titula ¿Qué es la ética? Una segunda sección titulada Tareas de la reflexión ética sobre la moral, a lo que podemos llamar también tareas de la ética filosófica directamente, y una tercera sección que se llama problemas éticos. Cada uno de estos títulos va acompañado de un subtítulo que les anticipa cuál va a ser el contenido de cada una de las secciones. Por ejemplo, la primera sección, que es la ética, tiene como subtítulo ética y moral, de manera que ya leyendo este subtítulo pueden adelantar que en esa sección no van a encontrar solamente una definición de ética, sino también una definición de moral. En esta clase vamos a abordar las 2 primeras secciones del texto Introducción a la Ética, es decir, vamos a ocuparnos de establecer qué es la ética y de determinar cuáles son las tareas que realiza la ética filosófica. El tercer punto, la tercera sección del texto, va a ser el tema de la siguiente clase, es decir, del próximo video. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a analizar el contenido de la primera sección del texto. Es decir, vamos a comenzar a
ver qué es la ética. Ya el título de la sección, como les decía, les adelanta el contenido. No van a encontrar solamente la definición de ética, sino también una distinción entre ética y otro término que es muy familiar, que es el de moral. Ética y moral son términos que muchas veces utilizamos de manera indistinta, es decir, sin diferenciarlos. Por ejemplo, a veces calificamos a una persona o calificamos la conducta de una persona como poco ética, o como ética también, o como inmoral, y utilizamos ambos términos como equivalentes, ¿sí? No establecemos una distinción entre poco ético, inmoral, ético y moral. Y de hecho, desde el punto de vista del origen de la palabra, es decir, de la etimología de la palabra, ética y moral tienen significados muy similares. Sin embargo, en filosofía son términos que significan cosas distintas, es decir, que se utilizan para referirse a cuestiones distintas. Y como vamos a ver un poquito más adelante, es importante distinguir estas cuestiones, ¿sí? O sea, distinguimos ética y moral no solo porque es una convención en la filosofía distinguir la moral de la ética, sino también porque es importante establecer una distinción entre las cuestiones de las que se ocupan ambas. Luego de esta introducción, de esta aclaración, en la que queda claro que para entender qué es la ética vamos a comenzar diferenciándola de la moral, bueno, tenemos que plantearnos la pregunta, ¿qué es la moral? Y eso es lo primero que van a encontrar en el texto, Introducción a la ética. Allí van a encontrar una definición de moral que dice: el término moral alude al conjunto de costumbres, comportamientos, creencias, actitudes, convicciones, códigos de conducta y sistemas de valores de un individuo o grupo social. Hay dos cuestiones importantes relacionadas con esta definición que vamos a señalar. Bueno, hay muchas cuestiones relacionadas con esta definición porque es una definición muy amplia, pero vamos a ocuparnos de dos cuestiones. La primera es lo que ya les adelanté, que la moral es muy amplia, que abarca muchos niveles. Como pueden ver en la definición incluye muchas cosas distintas. Va desde costumbres y comportamientos, hasta creencias y sistemas de valores, que no son lo mismo, porque no es lo mismo un comportamiento que un sistema de valores. Es decir, no es lo mismo cómo nos comportamos que los valores que tenemos o las creencias que tenemos acerca de cómo deberíamos comportarnos, ¿sí? La moral es un ámbito incluye un ámbito muy amplio que abarca cómo nos comportamos y también las concepciones que tenemos acerca de cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Son dos niveles distintos porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Involucra tanto a los actos concretos como a nuestras creencias acerca de cómo uno debería comportarse. Estas creencias, valores, actitudes, códigos de conducta, muchas veces provienen de la cultura en la que vivimos, ¿sí? No tienen su origen en el individuo singular. Por eso, en la definición de moral, las últimas palabras aclaran que el término moral refiere a las costumbres, comportamientos, etcétera, de un individuo o grupo social. Cuando hablamos de un grupo social, podemos estar refiriéndonos a un grupo social pequeño, como una familia, una escuela, una institución deportiva, o también a una nación o un pueblo, ¿sí? En los grupos sociales, tanto pequeños como amplios, hay creencias y códigos de conducta que son compartidos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es el carácter tan amplio de la moral, ¿sí? Que abarca tanto los comportamientos, las acciones, como nuestras concepciones sobre el bien y el mal, lo justo, lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Digo que es diferente la acción de la concepción acerca de la acción correcta, porque claramente no siempre coinciden, ¿no? No siempre coincide el modo en el que nos comportamos con la concepción que tenemos acerca de cómo deberíamos comportarnos, ¿sí? Un individuo puede considerar que la mentira es incorrecta, que es algo reprobable, y sin embargo, mentir. El segundo aspecto que tenemos que enfatizar de esta definición de la moral
es que hablar de moral supone regularidad. ¿Qué es la regularidad? La regularidad es la habitualidad, la costumbre, la repetición. ¿Qué significa entonces que la moral supone regularidad? Es que la moral alude a comportamientos regulares. Un comportamiento regular no es un acto puntual, sino un acto que se repite, ¿no? En el texto hablamos como ejemplo, ¿no?, de la moral de una persona o de una institución. Decimos que un colegio tiene una moral muy buena, o bueno, una persona es muy moral. Estamos aludiendo al modo en el que acostumbran a comportarse, ¿sí? Lo mismo si decimos que una persona es honesta, eso supone que la vimos regularmente comportarse de manera honesta, ¿no? Si una persona actúa honestamente un día, eso no la convierte en una persona honesta. De la misma manera que hacer deporte solo un día en el año no me convierte en un deportista. Es decir, que hablar de la moral significa hablar de comportamientos habituales, comportamientos que las personas o los grupos de personas acostumbran a tener, ¿sí? Ahora bien, este comportamiento regular o habitual a veces lo podemos encontrar formulado de manera explícita, ¿sí? La moral como comportamiento regular o habitual a veces adquiere la forma de un código de conducta explícito. Esto lo encontramos, por ejemplo, en los códigos de conducta de las instituciones, ¿sí? Como una escuela o un club, que son los ejemplos que ya repetí. Eh, por ejemplo, si vamos a inscribirnos en un club, pueden hacernos firmar un código de conducta en el que nos comprometemos a comportarnos decorosamente en las instalaciones del club, ¿sí? Sin embargo, no siempre la moral, en el sentido de formas de comportamiento regulares, aparecen formuladas de manera explícita o escrita, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces actuamos según determinadas normas morales, ¿no?, con determinados códigos morales, pero no podríamos explicitarlos si alguien nos pregunta cuáles son los códigos morales que regulan nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, si yo en mi vida me comporto según la norma que dice que está mal mentir, ¿no? Entonces no miento porque considero que mentir es incorrecto. Bueno, esa es una norma moral regular en mi vida cotidiana, ¿sí? Pero muchas veces nos comportamos con arreglo a normas que si alguien nos pregunta, bueno, ¿podés formularlas, escribirlas? Bueno, no podríamos hacerlo, ¿no? En este sentido, un ejemplo que aparece en el texto un poquito más adelante es muy interesante, porque hace un paralelo entre la moral, las normas de la moral y las reglas de la gramática, ¿no? Con las normas de la moral sucede algo similar a lo que sucede con las normas de la gramática en el caso de los hablantes nativos, ¿no? Nosotros, como hablantes nativos del español, utilizamos correctamente el idioma español, pero probablemente si alguien nos pide que formulemos explícitamente las reglas de la lengua española, nos encontremos en un problema. Quizás no podemos formularlas explícitamente. Bueno, lo mismo sucede en el caso de las normas morales. Actuamos de acuerdo a ciertas normas morales que probablemente no seríamos capaces de explicitarlas, o que no son explícitas para nosotros, ¿sí? Eh, por otro lado, este carácter implícito de las normas morales también aparece si tenemos en cuenta que cuando nosotros establecemos una relación con otras personas, tomemos por ejemplo el caso del club o de la escuela, este, esperamos que las otras personas tengan ciertas conductas, es decir, que se comporten de una manera determinada, aunque eso no esté escrito en ningún lado, ¿sí? Por ejemplo, aunque no haya ningún código de conducta que prescribe que las personas tienen que ser leales, honestas, o que no tienen que ser chismosas, por ejemplo, yo espero que la gente sea leal, que sea amable y que no sea chismosa, ¿sí? No necesito que esté escrito en ningún lado que no tengo que ser chismoso sobre la vida de los demás. Eso es un comportamiento
habitual de carácter implícito, ¿sí? Que está presente en las expectativas que tenemos en relación con las demás personas. Bueno, muy bien. Ahora, volviendo a este carácter tan amplio de la moral, decíamos que la moral es un término que abarca muchísimo y es un término que impregna toda nuestra realidad, ¿sí? Y muchas veces las cuestiones relacionadas con la moral aparecen de manera concreta en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta de eso. ¿Cómo aparece la moral en nuestra vida cotidiana? La mayor parte de las veces, las cuestiones relacionadas con la moral aparecen en la forma de preguntas y de problemas. Muchas de las preguntas que nos hacemos en nuestra vida están relacionadas con la moral, también si no nos damos cuenta. Por ejemplo, acá van a encontrar el ejemplo de la pregunta ¿cómo ser feliz? ¿Cómo debería actuar? Podríamos formularlo también de esta manera. ¿Cómo debería actuar si quiero ser feliz? ¿No? ¿Cómo debería elegir para ser feliz? ¿Qué debería elegir? También otra pregunta que quizás se les planteó en algún momento en su vida es si debo preferir el bien del otro a mi propio bienestar. Bueno, hay muchísimas preguntas que aparecen en nuestra vida cotidiana que están relacionadas con la moral, ¿sí? Por ejemplo, cómo ser justo cuando tomo una decisión, cuando elijo algo. Bien, una de las formas más comunes en las que nos enfrentamos a estas preguntas de tipo moral es el desacuerdo. ¿Sí? ¿Qué es el desacuerdo? Bueno, el desacuerdo es la falta de coincidencia. El desacuerdo puede aparecer en nuestra vida cotidiana de dos maneras. Por un lado, puede tomar la forma del desacuerdo con los otros, ¿sí? Nosotros tenemos la experiencia de que hay personas que piensan diferente acerca de lo que es correcto o incorrecto, que tienen distintas concepciones sobre lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo. En ese caso surge la pregunta, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre lo que está bien? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre lo que se debe hacer? En algunos casos, la experiencia del desacuerdo, esta experiencia de la falta de coincidencia, motiva una reflexión de carácter moral, donde nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer si parece no haber una respuesta unívoca. Ahora, el desacuerdo no solamente involucra nuestras propias opiniones y las opiniones de los demás, sino que también puede involucrar las distintas opiniones que nosotros mismos tenemos en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, este es el caso en el que dudamos acerca de algo que consideramos correcto o incorrecto en un momento pasado, ¿sí? Y nos preguntamos si actuamos bien tomando tal decisión, ¿sí? En este caso, el conflicto o el desacuerdo es un desacuerdo entre dos opiniones que sostuvimos nosotros mismos, ¿sí? La que sostuvimos en el pasado y la que sostenemos en el presente. Algunas de estas preguntas también tienen la forma más radical de dilemas o de conflictos morales, ¿sí? Los dilemas o conflictos morales, en general, son ilustrados apelando a situaciones un tanto dramáticas. De hecho, en el texto ustedes van a encontrar algunos ejemplos de situaciones de guerra, ¿sí? Las situaciones de guerra son siempre los ejemplos paradigmáticos donde surgen estos conflictos morales donde se le plantean al sujeto elecciones entre dos vías de acción que son incompatibles. Por ejemplo, si en una situación de guerra tengo que decidir entre ir a luchar para defender a la patria o quedarme cuidando a mi familia. Pero, bueno, no siempre los dilemas o los conflictos morales tienen un carácter tan radical o tan extremo. Muchas veces se plantean conflictos o dilemas morales en decisiones mucho más cotidianas, como por ejemplo elegir si ir el fin de semana a una fiesta de casamiento o quedarme estudiando porque el lunes tengo un examen, ¿no? En ese caso, ¿por qué surge un dilema o un conflicto? Bueno, porque hay dos opciones en juego y pareciera que no es tan fácil
decidirme en favor de una o de la otra, ¿sí? En el caso de elegir entre ir al casamiento de mi mejor amigo, digamos, no de una persona que es muy importante en mi vida, que no tiene que ver solamente con ir a una fiesta, sino con ir a la fiesta de casamiento de una persona que es importante para mí, o quedarme estudiando para rendir un examen, que también es importante en mi vida. Entonces surge la pregunta sobre si la amistad es más importante que el estudio, ¿no? Y si llevamos esta pregunta a un nivel de abstracción mayor, bueno, se convierte en una pregunta de carácter filosófico. De todas maneras, por supuesto que no todas las preguntas que nos planteamos en nuestra vida cotidiana son dilemas, por suerte, ¿sí? Muchas preguntas y muchas elecciones que tenemos que tomar en nuestra vida cotidiana no tienen el carácter de conflictos o dilemas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que aparece en el texto es si tengo que decidir entre salir a dar un paseo después de cenar o ir a dormir. Eso no es un dilema ético, ¿sí? No es moralmente relevante, podemos decir, ¿sí? Después podemos pensar también qué es lo que convierte un dilema en un dilema ético. Y ahí la cuestión se pone un poco más compleja, pero podemos pensar que para que un dilema o un conflicto entre dos opciones se convierta en un dilema ético, tienen que intervenir cuestiones relacionadas con la responsabilidad por uno mismo, la responsabilidad por el otro, la relación con los demás, la libertad, etc. Los valores, por ejemplo. En fin, lo importante es que esta experiencia del desacuerdo y en su forma más extrema del dilema, puede motivar una reflexión, ¿sí? Cuando me doy cuenta de que no es tan fácil llegar a una respuesta definitiva respecto a lo que debo hacer, a la elección que tengo que tomar, me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer X cosa? Bueno, esta reflexión que tiene lugar en el nivel de la moral es lo que motiva o es uno de los puntos de partida de la ética filosófica, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la definición de ética filosófica. Bien, ¿qué es la ética filosófica? En el texto encuentran la siguiente definición de ética. La ética es una disciplina filosófica dedicada a realizar un estudio sistemático sobre la moral, en todas las dimensiones que presentamos anteriormente. Este estudio sistemático tiene el carácter de una reflexión, es decir, la tarea de la ética es reflexionar sobre la moral. Bueno, hay que decir algunas cosas sobre esta definición, ¿sí? Cuando nos referimos a todas las dimensiones que presentamos anteriormente, nos estamos refiriendo a todos estos niveles de la moral, ¿sí? Recuerdan que al comienzo de la clase decíamos que la moral es muy amplia y que incluye la manera en la que los hombres se comportan y también las concepciones que tienen sobre el bien y el mal, qué modo de comportamiento es el correcto, el incorrecto, etc. Entonces la ética es un estudio sistemático sobre la moral en todas esas dimensiones. ¿Sí? Lo que estudia la ética es el modo en el que los hombres se comportan y también las concepciones que tienen acerca de lo que es una acción correcta. Bueno, la ética entonces realiza un estudio sistemático que tiene el carácter de una reflexión. ¿Qué es reflexionar? Bueno, reflexionar, en un sentido muy general, es dirigir el pensamiento hacia una cuestión, hacia un tema. En este caso, como adelantamos, la ética reflexiona sobre nuestros comportamientos y nuestras concepciones del bien, el mal, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, decir que la ética es una reflexión sobre la moral equivale a decir que la ética reflexiona sobre los comportamientos y sobre las concepciones de bien y mal, sobre las normas morales que guían los comportamientos de los hombres. Ahora bien, esto no significa que en el nivel de la moral, es decir, que en nuestra vida cotidiana,
no reflexionemos. De hecho, muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión, reflexionamos y nos preguntamos qué tengo que hacer, ¿no? En el caso del ejemplo de ir a la fiesta de casamiento o quedarnos estudiando el fin de semana para rendir un examen el lunes, nos planteamos la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al casamiento? ¿Es más importante estar en un momento importante de la vida de mi amigo o es más importante rendir el examen? Es decir, en el nivel de la moral, en nuestra vida cotidiana, hay una reflexión, pero la ética es una reflexión de un nivel distinto. ¿Por qué? Porque es una reflexión que pone en cuestión, que analiza, que problematiza esas reflexiones que hacemos en nuestra vida cotidiana. En el texto ustedes van a encontrar una alusión a lo que señala Kant acerca de por qué es importante la reflexión de la ética filosófica, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿por qué necesitamos que la ética filosófica reflexione sobre las concepciones del bien, del mal, del deber, la obligación, la justicia, la injusticia, si los hombres en su vida cotidiana ya realizan una reflexión en cada momento cuando tienen que elegir? Bueno, lo que responde Kant es que los hombres necesitan la reflexión de la ética filosófica para garantizar cierta objetividad. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a acomodar el deber a sus deseos, es decir, a acomodar sus reflexiones para llegar a la conclusión de que lo que tienen que hacer es en realidad lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, lo que asegura la reflexión de la ética filosófica es cierta imparcialidad y cierta objetividad, ¿no? Que en nuestras reflexiones sobre lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, no nos dejemos llevar por nuestros deseos. Lo que encuentran también luego de la definición de ética filosófica es una precisión sobre cuáles son los objetivos de la reflexión ética sobre la moral. Porque, bueno, dijimos que reflexionar es dirigir el pensamiento hacia un tema o una cuestión. Pero bueno, cuando reflexionamos con una finalidad, ¿sí? Por ejemplo, reflexionamos sobre una cuestión para poner claridad sobre esa cuestión, para entenderla, para comprenderla. En el texto van a encontrar la siguiente afirmación: la reflexión de la ética filosófica constituye un esfuerzo por comprender, esclarecer, problematizar, explicitar, reconstruir u ordenar el complejo fenómeno de la moral. En el siguiente punto del texto, es decir, en la segunda sección, vamos a profundizar un poco más cuáles son estas tareas de la reflexión de la ética filosófica sobre la moral. Bien, un último punto de la primera sección antes de finalizar, que es importante mencionar, es ¿por qué es importante distinguir ética y moral? Esto es algo que mencionamos al comienzo de la clase, cuando vimos que el camino que tomamos para definir qué es la ética es comenzar distinguiéndola de la moral. Entonces ahí dijimos, vamos a ver luego por qué es tan importante en filosofía distinguir ética y moral. Bien, ¿por qué es importante? Es importante porque evita algunas confusiones. ¿Qué significa esto? Porque nos ayuda a entender lo que la ética no hace. ¿Sí? La ética como disciplina filosófica no transmite ingenuamente reglas de acción, por ejemplo, y no indica al hombre lo que tiene que hacer, no le da consejos, no le da órdenes acerca de cómo tiene que comportarse. Entonces, entender que la ética filosófica no consiste en una mera transmisión de reglas de acción, en un adoctrinamiento, en una exhortación a comportarse de determinada manera, también los ayuda a ustedes a entender qué es lo que van a ver en esta materia, ¿sí? O sea, lo que van a ver en la materia ética no es un conjunto de reglas de acción para su vida. Lo que van a ver, por el contrario, es un conjunto de reflexiones filosóficas que apuntan a la problematización y el cuestionamiento, el examen, la reflexión
acerca de lo que parece obvio según la moral dominante. Esto significa que, tomando una expresión común, la ética no es moralina, ¿sí? La ética no realiza una tarea de adoctrinamiento del hombre o de transmisión ingenua de reglas de conducta. La ética no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que problematiza todo lo que parece obvio que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso, en el comienzo de la materia, uno de los temas que van a ver, que es la ética socrática, enfatiza mucho esta cuestión de esta importancia de la problematización y el cuestionamiento, ¿sí? Esto es algo que se puede ver desde los griegos. Van a ver que en la ética socrática, para Sócrates, el autoexamen y la reflexión son la condición necesaria para la vida virtuosa y la vida buena, ¿sí? Y esta reflexión es una reflexión, un examen que cuestiona la moral dominante, ¿sí? Es decir, que pone a prueba, problematiza la moral tradicional, ¿sí? Y solamente acepta como válido aquello que pasa exitosamente la evaluación de nuestra propia reflexión. Entonces, distinguir ética y moral es importante en términos generales para comprender de qué se ocupa la ética filosófica y qué es lo que vamos a estudiar en esta materia, ¿sí? La ética no indica a los hombres cómo tienen que vivir, pero sí los ayuda a desarrollar una capacidad de reflexión que, según la ética socrática, por ejemplo, tiene una influencia en la vida práctica del hombre. Muy bien. Una vez que llegamos a esta definición de moral, esta definición de ética, y que quedó claro, espero, cuál es la diferencia entre la ética y la moral, vamos a pasar a la segunda sección del texto acerca de las tareas de la ética filosófica. Bien. Entonces, tenemos como título tareas de la reflexión ética sobre la moral, o tareas de la ética filosófica, y hay un subtítulo que dice la ética normativa, entre paréntesis, ética deontológica y teleológica, y la metaética. Esto adelanta el contenido de lo que van a encontrar en esta sección, donde, como vamos a ver, las tareas de la ética filosófica se dividen en dos grandes grupos que corresponden a la ética normativa y a la metaética. Pero, en primer lugar, vamos a retomar lo que dijimos finalizando la sección anterior. Dijimos que la ética es una reflexión sobre la moral y que esta reflexión sobre la moral puede tener distintos objetivos. Aclaramos que la reflexión de la ética no tiene como objetivo transmitirnos reglas, que no es moralina, que no implica adoctrinar al hombre, indicarle cómo tiene que actuar. También hay que tener en cuenta que la ética, como disciplina filosófica, tampoco realiza un estudio sociológico, antropológico o psicológico de la moral de una cultura determinada. Es decir, la ética filosófica no es un estudio sociológico, ¿por qué? Porque no describe cómo se comportan determinadas sociedades, ¿no? O cómo no intenta explicar la moral de una sociedad apelando a los factores antropológicos, psicológicos, culturales, etc. En realidad, las tareas de la ética filosófica tienen que ver, como les adelanté, con la cuestión de la fundamentación de las normas morales, que es la vertiente de la ética que se denomina ética normativa, y con el análisis del significado de los conceptos éticos, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos claro qué es lo que no es la ética, ¿sí? La ética no es transmisión ingenua de reglas, no es un estudio sociológico o psicológico,
y sí es un análisis que trata de fundamentar las normas morales y de determinar cuál es el significado de los conceptos éticos. Ahora vamos a ver con más profundidad en qué consiste la tarea de la ética normativa. Bien. Entonces, dijimos que la ética normativa se ocupa de la fundamentación de las normas morales. Bueno, ¿qué significa fundamentar una norma moral? Fundamentar una norma moral, bueno, fundamentar significa dar razones de algo, es decir, justificarlo. ¿Cómo fundamento una norma moral? O sea, ¿cómo doy razones o justifico una norma moral? Bueno, me planteo la pregunta si esa norma es válida o no. ¿Por qué, por ejemplo, está mal mentir? ¿Sí? ¿Cómo pruebo que está mal mentir? Un ejemplo de norma moral, de hecho, es está mal mentir a los amigos. O podemos decir, de modo más general, está mal mentir. Un intento de fundamentación de la norma está mal mentir a los amigos, debe plantearse la pregunta, ¿por qué está mal mentir a los amigos? ¿Y cómo puedo probar que esto es así? Es decir, en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos una idea acerca de lo que está bien y lo que está mal, juzgamos los hechos de determinada forma, con arreglo a determinadas normas, ¿no? Por ejemplo, la norma que dice está mal mentir. Y si descubrimos que alguien miente, lo reprobamos, ¿no? O si nosotros mentimos, bueno, quizás reprobamos nuestra propia conducta mentirosa. Entonces, la ética normativa se pregunta por qué esa norma, está mal mentir a los amigos, es válida, ¿sí? Intenta dar razones, intenta justificarla. Pero es muy importante tener en cuenta que dar razones de una norma moral, tratar de justificar una norma moral, también implica cuestionarla, ¿sí? Someterla a prueba. ¿Sí? En el texto ustedes van a encontrar la afirmación de que fundamentar una norma no equivale a consolidarla dogmáticamente. Es decir, la tarea de fundamentar una norma esencialmente requiere ponerla a prueba y cuestionarla, ¿sí? Es decir, acá aparece nuevamente este rol crítico de la ética filosófica, ¿no? La ética filosófica es una reflexión que cuestiona las normas dadas que parecen evidentes, entre ellas las aceptadas por tradición y por la moral dominante, ¿sí? Entonces, la fundamentación de una norma moral es una tarea que va de la mano y que requiere el cuestionamiento de la norma moral, ¿sí? Lo que hace la ética filosófica es preguntarse si las normas con las que normalmente regulamos nuestra conducta son válidas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuestionándolas, problematizándolas y sometiéndolas a examen. Bueno, a lo largo del curso, nosotros vamos a ver el pensamiento de distintos filósofos que muchos de ellos podemos considerarlos como parte de la ética normativa, ¿sí? El enfoque filosófico. Muchos de los enfoques filosóficos que vamos a ver se pueden agrupar dentro de lo que llamamos acá ética normativa, ¿no? Son sistemas filosóficos que se encargan del problema de la validez de las normas, ¿no? De cómo actuar correctamente, cómo determinar qué es lo justo, lo correcto, el deber, la obligación, etc. Ahora bien, dentro de los sistemas de la ética normativa se pueden distinguir dos grandes enfoques. La ética deontológica, que es un término que engloba también una gran cantidad de sistemas éticos, y la ética teleológica. La ética deontológica y la ética teleológica son enfoques de la ética normativa, es decir, ambos son enfoques interesados en la cuestión de la validez de las normas morales, pero que enfatizan cuestiones distintas. La ética deontológica enfatiza las cuestiones de la obligación y el deber, sobre todo, y también las intenciones de las acciones con independencia de sus consecuencias, ¿sí?
Por ejemplo, desde el punto de vista de la ética deontológica, si yo me pregunto, ¿por qué tengo que decir la verdad? Es decir, ¿por qué no debo mentir? La respuesta desde la deontología, que está basada en la noción de deber, será porque el deber así lo manda, ¿no? La conciencia moral, diría Kant, ¿no? La razón así lo manda, ¿sí? El ejemplo más clásico de una ética deontológica, es decir, ética del deber o de la obligación, es la ética kantiana. Cuando estudien la ética kantiana, van a ver un ejemplo muy claro de una ética que focaliza en la obligación, el deber y en las intenciones de las acciones. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que se toma siempre en la literatura ética acerca de una persona que se está ahogando y otra persona hace todo lo posible para salvarla. Desde el punto de vista de la ética kantiana, que es una ética deontológica que pone énfasis en las intenciones de la acción, es para establecer el valor moral de la acción, es irrelevante si la persona que intenta salvar a alguien logra salvar a esa persona. Es decir, es irrelevante si la persona muere ahogada o si se salva, ¿no? Porque lo importante es la intención de la acción. Lo importante es que yo haya hecho todo lo posible para salvarla, es decir, lo importante es que yo haya actuado según el deber que indicaba salvarla, ¿sí? Independientemente de si logré salvarla o no. El foco, como pueden ver, está ahí en la cuestión de la obligación y en el hecho de que lo que me determinó a actuar fue el deber de salvar a esa persona, más allá de que luego probablemente esa persona murió, bueno, no es relevante la consecuencia de la acción. Las éticas teleológicas, por el contrario, no enfatizan las nociones de obligación, deber y las intenciones, sino que enfatizan los fines de las acciones y los resultados de las acciones. Por ejemplo, un sistema ético que vamos a ver y que puede ser englobado bajo este título de ética teleológica es la ética aristotélica. La ética aristotélica es una ética de la virtud, ¿sí? Cuando estudien Aristóteles van a ver que el concepto de virtud es muy central en Aristóteles. En el caso de la ética aristotélica, el valor moral de la acción depende del fin que persigue la persona que la realiza. Por ejemplo, una persona que actúa de manera honesta y está guiada en su acción por la finalidad de convertirse en una persona honesta, de ser una persona honesta, de acercarse al bien y la virtud, bueno, esa persona podemos decir que realizó una acción con valor moral, ¿no? El eje en la ética teleológica está puesto en la finalidad de la acción, que en el caso de la ética aristotélica es el bien, la virtud y la felicidad, ¿sí? Hay otros ejemplos de ética teleológica que en este caso no los vemos en el curso, pero son ejemplos bastante eh, famosos en lo que se llama éticas teleológicas o de fines, que es la ética utilitarista. ¿Sí? La ética utilitarista es la ética, es un sistema ético que considera que las acciones, el valor moral de las acciones es mayor cuanto mayor sea el nivel de felicidad o la cantidad de felicidad que genere en el mundo, ¿no? ¿Sí? Me pregunto, ¿por qué tengo que decir la verdad? Es decir, ¿por qué no tengo que mentir? Bueno, desde el punto de vista del ético utilitarista podríamos responder, porque decir la verdad tiene mayores consecuencias positivas que mentir, ¿sí? Es decir, porque la verdad incrementa la felicidad en el mundo, la mayor felicidad para el mayor número de personas. No importa si es así o si no lo es solo un ejemplo, ¿sí? Pero la ética utilitarista es un buen ejemplo de ética que pone énfasis en las consecuencias de las acciones, ¿sí? El valor de la acción lo determina el resultado de la acción, ¿no? O sea, si la acción incrementó la felicidad para la mayor cantidad de personas, esa acción tiene valor positivo, más allá de las intenciones, ¿sí? Lo que importa es lo que logró la acción. Son dos ejemplos distintos de ética teleológica, la utilitarista y la aristotélica. Por eso es importante tener en cuenta que el concepto de ética teleológica también es un concepto bastante amplio que abarca distintos sistemas éticos, ¿sí?
como el aristotélico y el utilitarista, que no son iguales. Pero a grandes rasgos sí podemos establecer una distinción muy marcada entre la ética deontológica y la ética teleológica. Muy bien. Seguimos adelante. Bueno, cuando nos preguntamos cuáles son las tareas que realiza la ética filosófica, es decir, la reflexión ética sobre la moral, en primer lugar dijimos que hay una tarea muy importante que es la de la fundamentación de las normas morales, que esta tarea de fundamentación es también una tarea de cuestionamiento de las normas morales, y anunciamos también otra tarea de la ética filosófica a la que todavía no nos referimos, que es la metaética. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. La metaética realiza un análisis un poco más abstracto que el de la ética normativa. No vamos a profundizar mucho en la definición de la metaética, solo lo necesario para que se entienda lo que hace y cuál es su diferencia respecto de la ética normativa. Algo muy importante para tener en cuenta respecto de la metaética es que la metaética no se ocupa de las preguntas de las que se ocupa la ética normativa. Por ejemplo, si las normas son válidas, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Cómo ser virtuoso, qué es el mal, qué es el bien. Podemos decir que la metaética permanece distante respecto de esos debates, ¿sí? La metaética no le interesa la determinación de qué es una norma moral válida o no válida. Sin embargo, realiza una tarea que es importante, que es, por un lado, se pregunta por el significado de los términos o conceptos con los que opera la ética normativa. Desde que comenzó la clase que estamos hablando sobre lo que está bien, lo que está mal, la obligación, el deber. Bueno, la metaética es la rama de la ética que trata de esclarecer de qué estamos hablando cuando hablamos de deber, de qué hablamos cuando hablamos de bien, cuando hablamos de mal. Y otra tarea muy importante que realiza la metaética, que esa la vamos a encontrar en el transcurso de nuestro curso de filosofía, es preguntarse si la tarea que realiza la ética normativa es posible en absoluto de realizar. ¿Sí? Cuando dijimos que la tarea de la ética normativa es fundamentar las normas morales, por ejemplo, preguntarse cómo puedo probar si, preguntarse si la norma que dice está mal mentir es válida o no es válida, ponerla a prueba. Bueno, estamos en un nivel de reflexión determinado. Lo que hace la metaética es preguntarse si es posible realizar esa fundamentación. La metaética se pregunta, ¿se puede justificar racionalmente que mentir está mal? ¿Cómo puedo hacer para probar que matar o que mentir está mal? ¿Sí? Es decir, la ética normativa se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué mentir está mal? O ¿por qué matar es incorrecto? Etcétera. Y lo que se pregunta la metaética es si es posible responder a la pregunta ¿por qué está mal mentir o por qué está bien decir la verdad? ¿Sí? Y cómo sabemos y cómo podemos probar, ¿no?, que mentir está mal. En el transcurso del curso de filosofía vamos a encontrarnos con algunas concepciones metaéticas que cuestionan la posibilidad de fundamentar racionalmente las normas morales. Por ejemplo, vamos a ver que algunos filósofos cuestionan la posibilidad de llegar a una respuesta unívoca, ¿sí?, o absoluta acerca de lo que está bien o está mal, y consideran que solo se puede establecer lo que está bien o está mal de manera relativa. El relativismo es una posición metaética. ¿Por qué? Porque es una posición acerca de la posibilidad de justificar las normas morales, ¿sí? Lo que dicen los relativistas es que la justificación de las normas morales siempre va a ser relativa a una cultura o a una situación determinada. Entonces, vamos a ver varias posiciones metaéticas como el relativismo, el escepticismo, en menor medida también el nihilismo, que realizan este tipo de preguntas, ¿sí? Que no se concentran en decir
cómo fundamento una norma moral, sino en preguntarse, ¿se puede en absoluto, en general, fundamentar una norma moral? Para finalizar, y para tener un esquema de los distintos niveles de reflexión moral y ética, acá pueden ver en este cuadro una división. Por un lado, entre la reflexión moral y la reflexión ética, y dentro de la reflexión ética, una división entre la ética normativa y la metaética. Cuando hablamos de la reflexión moral, hablamos del nivel de reflexión no filosófica que se presenta, que tiene lugar en nuestra vida cotidiana cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que elegir un curso de acción. Y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Acá hay una reflexión que, como adelanté, constituye la motivación o el punto de partida de la ética filosófica. La reflexión de la ética es un nivel, constituye un nivel superior de reflexión que tiene carácter filosófico. ¿Por qué? Porque lo que hace es cuestionar la reflexión del nivel moral, ¿no? Si en el nivel de reflexión moral llegamos a la pregunta, ¿tengo que ir al casamiento de mi amigo o tengo que quedarme estudiando para el curso? Probablemente respondemos, es más importante la amistad que el estudio. Bueno, la reflexión de la ética lo que va a poner en cuestión es esa reflexión que realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque, por ejemplo, la amistad es más importante que el estudio. Es solo un ejemplo, ¿no? Pero así pueden ser, podemos tomar muchos otros ejemplos más complejos. Dentro de la reflexión ética, que es la reflexión filosófica sobre la moral, dividimos la reflexión de la ética normativa y de la metaética. Entonces, la distinción de la ética normativa respecto de la reflexión moral es que, mientras que en nuestra vida cotidiana nos preguntamos ¿qué debo hacer? En la reflexión ética, es decir, filosófica, nos preguntamos por qué debo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué está mal mentir? ¿Sí? Y la metaética es un nivel de reflexión aún de nivel más alto, donde la pregunta es si es posible responder a la pregunta ¿por qué debo hacer X? O por ejemplo, ¿por qué está mal mentir? ¿Sí? La metaética se pregunta si se puede justificar racionalmente si mentir está mal. Entonces los tres niveles son los siguientes. El nivel en el que me pregunto ¿qué tengo que hacer? ¿No? Esto sucede, como vimos, cuando nos enfrentamos al desacuerdo en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Tenemos la experiencia de que hay distintas opiniones, distintas concepciones sobre lo bueno o lo malo. Por ahí encontramos una persona que considera que la mentira es válida en algunas circunstancias y yo considero que no, y me pregunto, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que mentir en algunas circunstancias o siempre tengo que decir la verdad? La reflexión ética se pregunta, bueno, ¿por qué sería incorrecto mentir en caso de que lleguemos a la conclusión de que mentir está mal? Y la metaética se pregunta si realmente tiene sentido preguntarse si mentir está mal o no. Y como les adelanté, algunos sistemas de la metaética van a llegar a la conclusión de que no es posible justificar racionalmente si una norma moral como mentir está mal, es válida o no. ¿Sí? Y eso es lo que conduce a las posiciones llamadas relativismo, escepticismo, nihilismo, etc. Pero estas posiciones las vamos a ver en la siguiente clase, es decir, en el próximo video, que va a tener como tema los problemas éticos. Es decir, la siguiente clase va a estar centrada en la tercera sección del texto Introducción a la Ética, que aborda algunos de los problemas éticos más relevantes, y uno de los problemas éticos, el primero que vamos a tratar, es justamente el problema de la fundamentación de las normas morales. ¿Sí? Y dentro del problema de la fundamentación de las normas morales, vamos a ver algunas de estas posiciones metaéticas que cuestionan la posibilidad de fundamentar las normas morales. ¿Sí?
ese va a ser el tema de la próxima clase, es decir, de la próxima semana. Espero que, si quedó alguna duda con esta clase, en el análisis de la siguiente clase sobre los problemas éticos se resuelva. Nos vemos entonces en la siguiente clase.